Amigos, muy buenas noches. Pues un día y sobre todo unas noches de muchísima actividad solar. Impresionantes las explosiones solares que se han dado en estos últimos días. Cosa que hemos venido anunciando, advirtiendo desde inicios de este año, que este es el año 9, el año de la explosión total, el año en que las explosiones solares nos iban a sorprender. Y pues algunos de los canales donde he participado en entrevistas están retomando parte de esto. Lo mencionamos como parte de las interpretaciones 2025 y dijimos que eran unas explosiones solares verdaderamente, pues, impactantes, literalmente impactantes, y que iban a impactar en todo, en los movimientos de tierra, en las auroras boreales, que si las auroras boreales que habíamos visto hace algunos años nos habían impresionado, estas definitivamente iban a regresar nuevamente estas auroras boreales y nos iban a dejar asombrados porque se iban a ver en lugares donde nunca se han visto. Bueno, andan diciendo que ya no tarda un temblor. Acuérdense que aquí hemos advertido. En cuanto veamos explosiones solares contundentes, los pueblos del sol deben tomar precauciones. En cuanto veamos explosiones solares fuertes, los pueblos del sol deben tomar precauciones. Y así ha sucedido. Esperemos que no suceda otra cosa, pero vaya que el sol, el calor que hizo hoy, una luz muy deslumbrante. De hecho, estamos dando recomendaciones aquí de no exponerse demasiado a esta luz solar durante un lapso de los próximos, a partir del día de hoy, que fue el más intenso, los próximos 15 días. Porque es una luz solar un poco dañina. Recomendaciones: no exponernos, usar bloqueador, gafas de protección porque es una luz muy deslumbrante. Es demasiada energía. Protegernos, tratar de no exponernos a la luz solar porque pues hay demasiada energía. Entonces incluso desafortunadamente, algunas enfermedades que no me gusta mencionar, pero que empiezan con C, se puede disparar. Los casos se pueden agudizar. Hay que estar tranquilos. Si alguien siente, hablamos en general de dolores de cabeza muy fuertes, molestia en los ojos, mareos, cuestiones de presión arterial muy muy fuertes, subidas y bajadas de presión tremendas, la cuestión también de los diagnósticos con respecto a tiroides. Bueno, todo esto se va a mover muchísimo. Entonces, no exponernos demasiado a la luz solar, tratar de estar bajo la sombra, o definitivamente si no haya que salir, pues no salgamos, no nos expongamos tanto. Utilizar objetos dorados, objetos de oro, algún anillo, pulsera, dije, aretes. Si no tenemos de oro, pues objetos dorados, accesorios dorados. Exactamente, punzadas en la nuca, dolor de estómago, gastritis. La mayoría me duele el estómago. Es que fue una luna muy intensa que mueve el agua. Y luego se sumaba, acuérdense, el dolor de muelas, la caída del pelo. Luego viene la explosión solar. Entonces imagínense, vamos a estar
con todas las emociones y los malestares que estamos compartiendo ahorita. Aparte de que cada uno somatiza de alguna manera las cuestiones generacionales, entonces, pues quien somatiza en los huesos va a tener dolor en huesos, músculos, articulaciones. O sea, el padecimiento que vengamos arrastrando se nos puede agudizar un poco. Es normal, no hay que tener miedo, pero hay que protegernos del influjo solar. Hemos repetido constantemente que siempre los pueblos del Sol entran en riesgo después de una explosión solar contundente. En los programas de interpretaciones 2025, que algunos me han hecho el favor de retomar y otros los estaremos platicando a lo largo de la semana, porque en todo se mencionó, se hizo énfasis en el color rojo, en las explosiones en el planeta Marte, en el fuego, en las inundaciones y en las explosiones solares. Pedimos poner atención y dijimos que íbamos a tener noticias de explosiones solares muy fuertes. Si veíamos esto, incluso comentamos, se va a agudizar la cuestión de la violencia, la crisis política, y en medio de todo esto vendrán estas explosiones solares como una advertencia para el mundo. Y acuérdense que lo habíamos comentado claramente. Lo que el hombre no resuelva, la naturaleza se va a encargar de resolverlo a través de cataclismos por agua, movimientos de tierra severos, para que regresemos o para tratar de imponer este orden. La noche y la madrugada pues están también marcados en alerta, así que por favor hay que tratar de tener caminos despejados, las recomendaciones que siempre damos aquí. ¿Por qué? Porque definitivamente después de esta explosión solar, esperemos que no seamos nosotros los que seamos golpeados por esto. Pero los pueblos del Sol entran en riesgo. Pidamos que esto no ocurra para nuestro país, porque habíamos comentado que está marcado un fuerte sismo. Esperemos, repito, que no sea aquí, somos un pueblo del Sol, pero pues los siguientes sismos o terremotos pues van de 7.5 alcanzando el 8. Una cosa muy, muy tremenda. Sí está marcado después de las explosiones solares. Repito, hay que pedir que nuestra tierra no sea azotada. Bueno, que en ningún lugar, porque no se desea que sea ningún lugar. Pero acuérdense, los más vulnerables siempre son los pueblos del Sol. América, Chile, Perú, que son los que entran siempre en mayor riesgo. Lugares precisamente como Japón, y ahora con todo lo de la guerra, Medio Oriente. Acuérdense que una señal de alerta de conflicto bélico es un fuerte terremoto precisamente en Europa Central o en Medio Oriente. Entonces, lo que ocurre arriba ocurre abajo, y lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado pues, de forma muy contundente. Ahora, cuando fue la explosión aquí en septiembre, dijimos, lo que está sucediendo en la Tierra se va a reflejar en el Sol. Después de esta explosión tan terrible y tan dolorosa que vivimos en México, vamos a tener noticias de que así como explotó esto aquí en el pueblo del Sol, va dentro de muy pronto a haber estas explosiones solares en el Sol, y vamos a tener noticia de eso, y así está ocurriendo. Una energía, no estoy diciendo que la energía que libera el Sol es negativa, no, incluso podemos aprovecharla usando nuestros objetos de oro. Hay que poner al Sol
algunas monedas. Ahora sí que literalmente hay que sacar monedas a solear. Nada más las dejan, ustedes no reciban tanta luz del sol. Hay que sacar las monedas a que reciban por un buen rato, sobre todo 12 del día, 3 de la tarde, que reciban la luz del sol. Eso es muy bueno. Y esas monedas vamos a tenerlas en casa y vamos a distribuirlas en diferentes lugares. Algunas en la cocina, algunas en la sala, otras en el lugar donde guardamos el dinero. Podemos aprovechar esta energía del sol, pero no cabe duda que su influjo va a mover la tierra, que su influjo va a ser un poco más negativo, y recordar lo que se ha advertido. Visiten mi canal de YouTube Alejandro Fernando Numerólogo. Ahí hablamos de los secretos de la Virgen de Fátima. Hay un video muy interesante donde hablamos de principio a fin el significado de los secretos de Fátima. Entre todos los temas que se trataron, ahí se explicó aparición por aparición de lo que fue la Virgen de Fátima. Entonces, ahí dijimos, en la segunda parte del secreto, del llamado secreto, es precisamente en la tercera aparición. Cuando vean una noche que será iluminada por una gran luz extraña y desconocida, sabrán que esa es la señal que Dios les dará y que indicará que está a punto de redimir al mundo a través de conflicto bélico, crisis, persecución a la Iglesia y al Papa. Para prevenir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Ahí lo menciona claramente. Cuando vean que la noche será iluminada por una gran luz extraña y desconocida, sabrán que esa es la señal de advertencia. Se dice que esto ocurrió precisamente un 28 de enero del año 1938. Y en Europa se vio una gran luz que se cree fue una tremenda e inusual aurora boreal. Pero como sabemos que las profecías son atemporales y que los últimos tiempos conocidos son los que probablemente se estén viviendo, pareciera que el mensaje de la Virgen se adelanta y es muy claro. Cuando vean una noche que será iluminada por una gran luz extraña y desconocida, sabrán que esa es la señal que Dios les dará, de advertencia. Muy probablemente, yo les comenté, vamos a comenzar a tener noticias sobre la Virgen, cuestiones polémicas, apariciones y nuevamente las auroras boreales. Se dijo claramente. Hay que ponernos a pensar un poco y más que pensar, cada uno de nosotros en lo que creamos, en quien creamos, hacer oración, protegernos, tratar de seguir despertando ese lado espiritual, porque estos son llamados. Hay también otra aparición muy controversial, que es la de la Virgen de Garabandal. La Virgen de Garabandal y sus mensajes en los años 1961 a 1965, fíjense.
Esto se da en San Sebastián de Garabandal, en España. Va a ser la Virgen del Carmen la que se aparezca a Conchita González, Jacinta, Maricruz y Loli. Cuatro niñas que son las 4 videntes. Bueno, muy polémico esto, ¿verdad o no? Ustedes tienen la última palabra. Pero es muy sonado el caso de Garabandal por los milagros que surgieron, por las situaciones que se dieron ahí, por cómo estas videntes realmente parecían entrar en un estado de éxtasis. Yo les recomiendo investigar acerca de Garabandal. Y uno de los mensajes de la Virgen de Garabandal se conoce como el Gran Aviso. El Gran Aviso que, según las videntes, va a consistir en un fenómeno cósmico. No sabemos si es precisamente la explosión de algún cuerpo celeste, el paso de un cometa que verdaderamente va a dejar una cuestión muy deslumbrante que se va a ver en todo el mundo. Unos dicen que puede ser eso, otros dicen que pueden ser auroras boreales que se van a ver en todo el mundo. Entonces, pudiera ser esta situación. Dicen que el Gran Aviso es un evento profetizado en estas apariciones. Y más que nada se describe como una iluminación de conciencia. Esa es otra interpretación que se da. Un acto de misericordia divina en el que cada persona de la tierra verá el estado exacto de su alma ante Dios. Puede ser una explosión, una luz que despierte precisamente la conciencia divina, que es lo que está pasando con muchos de nosotros. Pero también se ha dicho que independientemente de que vamos a experimentar este acto de misericordia en el que vamos a examinar nuestros actos y vamos a ser invadidos por una cuestión de conciencia, de examinar nuestros actos, también va a ser un fenómeno cósmico en el que precisamente se verá una gran luz o se iluminará la noche por una gran luz y que todo el mundo lo verá. Entonces, ahí tenemos otra profecía. La Virgen de la Salette en Francia también nos entrega un mensaje similar. ¿Vamos a interpretar la portada de la revista The Economist? Claro que sí, porque siempre también ellos, no es que vean el futuro, sino que ellos controlan muchas cosas. Entonces, desde luego, vamos a analizar esa portada de la familia, pues se dice, ¿verdad?, que son los Rothschild los que controlan toda esta situación. Y ahí tiene que ver mucho el sionismo. ¿Tendrá algo que ver lo del 3i Atlas? Por supuesto, comentamos el viernes pasado en el programa de Gustavo Adolfo Infante que esto del cometa Atlas pues iba a mover muchas cuestiones, que iba a alterar cuestiones en el sol, en el clima y en todo esto. Definitivamente, que más que una nave nodriza, pues es un cuerpo interestelar que viene de un lugar fuera del sistema solar y que pues va a ser objeto de estudio, del cual muchas cosas, muchas teorías, muchas cuestiones que teníamos por ciertas van a comenzar a cambiar. Entonces, vaya que nos está tocando ver estos fenómenos. Bueno, hasta en Monterrey se vieron auroras boreales. Esto es completamente inusual, creamos o no creamos. Es completamente inusual. ¿Cuántas personas no tienen que viajar hasta otros lugares del mundo para poder contemplar este fenómeno?
Porque aquí en México, pues casi nunca se da, o más bien nunca se da, y en otros lugares de América muy poco. Eran lugares muy marcados donde se podían apreciar. Ahora miren hasta dónde están sucediendo, y como lo dicen los mensajes marianos, todo el mundo podrá ver estas luces en el cielo. Todo el mundo podrá ver estas luces en el cielo. Y estas auroras boreales y esta noticia de las explosiones solares ha dado la vuelta al mundo. Y se ha visto a través de medios de información como también en vivo en diferentes lugares del mundo. Tenemos que tener esta sensibilidad precisamente. Esperemos que esta actividad no sacuda la Tierra. Pero, repito, pueden ser noches muy intensas. Las horas clave de sol, las 12 del día, las 7 de la mañana, las 3 de la tarde, sobre todo con este sol tan fuerte como el que hubo hoy, se percibe esa energía. Hay que protegernos con las recomendaciones que ya hemos dado. Repito, sí están marcados los movimientos de tierra después de esta explosión solar. Roguemos porque no sea así y porque no sea aquí en nuestra tierra. Pero los movimientos de tierra que se vayan a dar superan los 7.5 grados y alcanzan casi los 8 o poco más. No estamos hablando de cualquier movimiento en el lugar del mundo que sea, pero recuerden que somos el pueblo del sol. Puede haber un ligero movimiento, pues desde luego, porque cada que hay una explosión solar, hay un movimiento de tierra. Entonces, guardar la calma. Sí, hay ligeros movimientos. Dijimos que la cuestión con microsismos se iba a ir incrementando conforme se fuera acercando el año 10. Entonces, hemos tenido sismos de baja magnitud, noche y madrugada. Entonces, guardar la calma. Dice, estos fenómenos son malos para las personas que tienen enfermedades degenerativas. La energía, trata de no exponerte mucho a la luz del sol. Si no tienes que salir, no salgas. No sé, si vas, si estás en tu casa, no tienes a qué salir, no hay que salir. Si estás en el trabajo, pues llévate comida para estos días para no tener que salir al pleno rayo del sol al restaurante o al lugar donde vayas a comer. Trata, o llévate una sombrilla, usa protector, trata de cubrirte de este influjo porque sí es muy fuerte. Entonces, bueno, ahí están las advertencias, las recomendaciones. Voy a estar compartiendo otros videos donde se mencionó esta situación. Y mi recomendación también, encomendarnos pues a la que nos dio los mensajes, a la Virgen de Fátima. Aquí pues yo voy a encender por toda la comunidad, por toda la hermandad, esta vela, una de las velas que tenemos en la línea de tienda, que está consagrada a la Virgen de Fátima, y me encanta olerlas porque me recuerdan el lugar. Están diseñadas precisamente con el aroma, con los colores. Entonces esta la vamos a encender pues por toda nuestra hermandad, por el mundo entero, para que estos sean mensajes de esperanza y no de riesgo. También pues encomendarnos a la Virgen del Carmen, quien se aparece en Garabandal. De hecho, aquí algunos de ustedes tienen esta medalla, la medalla de Garabandal. Algunos de ustedes la tienen, que trae precisamente un fragmento del lugar donde apareció la Virgen del Carmen en Garabandal, una pequeña astilla de madera, dice Garabandal, y trae la imagen de la Virgen como la describieron las videntes. ¿Por qué la traigo puesta? Bueno, porque es una de las vírgenes que anunció precisamente todas estas cuestiones de luces en el cielo. Entonces, quien desee estar en oración, hay que acercarnos. Quien practique la religión católica, la Virgen de Fátima,
la Virgen de Garabandal, la Virgen del Carmen. Acuérdense que en septiembre dijimos que los meses más difíciles eran octubre y noviembre, que después del 11-11 venía a dominar una energía muy complicada, de muy baja frecuencia. Somos un pueblo del sol, entonces esperemos que en ningún lugar suceda. Que en ningún lugar suceda este efecto inmediato de las explosiones solares. Lógicamente, pues esto advierte de apagones, fallas tecnológicas y sobre todo también anuncia crisis económica y transformación forzada. Recuerden que el año 10 es el año de la transformación forzada. Entonces, estas explosiones solares, aparte de que días antes habían salido artículos hablando de manchas solares que se acababan de descubrir, tremendas. Las manchas solares son precisamente o están vinculadas a cuestiones un poco negativas en cuanto a economía. ¿Qué creen? Que justo en estos días se está deliberando qué va a ocurrir con el cese de gobierno en Estados Unidos. ¿Por qué creen que estos son días clave para saber cómo se va a continuar? En estos días se está gestionando todo lo que se va a llevar a cabo en el año que viene. Por eso es que son días importantes para que Estados Unidos delibere qué es lo que va a hacer, si va a salir de esto y cómo lo va a resolver. En estos días se está gestionando lo que viene para todo el año 2026. Y pues el sol, el fuego, tiene que ver con el color rojo, con Marte, con el conflicto bélico, las manchas solares con las crisis económicas, con las cuestiones financieras difíciles. Tiene que ver también con el metal oro. Entonces ya ven que ahorita anda por las nubes ese metal. Igual lo habíamos interpretado al principio de año. Dice, hoy se firmó el acuerdo entre demócratas. O sea, estuvieron deliberando en estos días en los que el sol estuvo más activo y precisamente hoy se toma una resolución. Cuidado, porque ese acuerdo viene a desatar algo contraproducente. Ellos no van a salir de su crisis a menos que no se desate un conflicto bélico o no intervengan en otros países. La única forma que tienen es sacar de otros países lo que ellos ya no tienen. Entonces, pues esperemos que todo esto sea un anuncio también positivo. Pero hay que tener en cuenta todo lo interpretado. Encomendarnos a la Virgen de Fátima. Nosotros vamos a estar haciendo oración también aquí. En nuestro canal de YouTube, Alejandro Fernando Numerólogo, pues pidiendo que hasta la plata subió exactamente, los metales se van por las nubes, vienen por el litio, pues bueno, mucho de eso andan en una cacería de recursos por donde puedan, como siempre lo hacen, para vivir bien ellos y pues llevarse recursos, llevarse muchas cosas para su estabilidad y pues nosotros ser pues quienes lleven el tributo, pero en fin, no sabemos qué es lo que esperemos que no sea así. Mares solares boreales en 2 diferentes días, tremendo. No cabe duda que esto es una señal de advertencia, de cambio, de transformación, de que continúan estos cataclismos. Lo dijimos, ahí está el video. Noviembre todavía nos van a azotar varias lluvias, incluso en diciembre vamos a tener lluvia. Y pues esta lluvia que se va a volver aguanieve y unas cosas sorprendentes en cuanto a cuestiones de clima, que ya no son fenómenos naturales, son cataclismos. Entonces, protejámonos de esta energía, retomemos las interpretaciones cumplidas, pidamos que sea todo para un bien mayor. Aquí en este canal de Instagram voy a estar posteando la información, retomando algunas cuestiones interpretadas, dando algunos consejos como los que publiqué hoy por
el influjo solar. Quien practique la religión católica, es momento para acercarse a la hora santa, precisamente a la adoración al Santísimo Sacramento. Si ustedes tienen alguna imagen, alguna estampa de el Santísimo Sacramento, si son católicos, ¿verdad? Y lo quieren hacer, pueden descargar una imagen del Santísimo Sacramento en su custodia, que es como un sol, y ponerla como foto de perfil, por ejemplo, en el WhatsApp, como fondo de pantalla en estos días. Eso también es una protección maravillosa. Quien tenga la disposición de ir a visitar al Santísimo Sacramento, que está expuesto por lo regular los jueves y los viernes, exponen al Santísimo Sacramento en estos días, vaya y encomiéndese y haga oración, no solo por la situación personal, sino por todos. La protección y la imagen del Santísimo Sacramento en estos días con este influjo ayuda muchísimo. Entonces, repito, puedes cargar contigo una estampa, puedes poner la imagen en tu perfil, puedes poner la imagen en el fondo de pantalla. Sí, exactamente, por lo regular es los jueves, pero también hay algunas iglesias que lo hacen los viernes o en algunos otros lugares incluso varios días de la semana. Por ejemplo, me parece que, bueno, cuando yo paso antes de pasar a Imagen Televisión, siempre procuro pasar a San Ángel, me queda de paso, hago un breve, pues, una breve visita al Santísimo Sacramento que está expuesto precisamente ahí en la iglesia de San Jacinto. Entonces, quien pueda ir, hágalo. Entonces, y quien tenga la disposición, es una imagen, un símbolo que en estos días, con estos influjos, adquiere una cuestión que nos va a hacer sentir protegidos, resguardados. Acuérdense lo que repetimos en nuestra meditación de la superluna. Estoy protegido, estoy en resguardo, eso es muy importante. Visiten la meditación que tengo en mi canal de YouTube, Meditación Superluna de noviembre. Es una meditación y oración de protección maravillosa. Y lo que repetimos, estoy protegido, estoy resguardado, estoy seguro ante todo lo que está por desatarse. En esa meditación utilizamos palabras que resultan no proféticas, sino que resultan importantes ante los acontecimientos que estoy protegido, estoy en resguardo y estoy a salvo. Visiten esa meditación, vuélvanla a hacer, aunque ya no sea con los elementos, pero antes de dormir, sobre todo en estos días de mucha energía, imagínense toda la energía que se liberó. Lo que sucede en el cielo sucede y se refleja en la tierra. Como es arriba es abajo. Una máxima del Kybalión, una máxima de hermética. Entonces, estemos alertas en muchas situaciones, no solo en el riesgo de un temblor, sino también en todo lo que puede desatar esta energía en nosotros, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, en nuestro entorno. Repito, como es arriba, es abajo. Mónica dice Santísimo Sacramento, sí, hay que acercarnos estos días, van a ver la fuerza, va a haber como un magnetismo cuando estén ahí enfrente, enfrente del Santísimo Sacramento. Y si ustedes descargan la imagen, también es como tener una protección maravillosa ante cualquier influjo negativo que podamos absorber. ¿Cuál meditación dijo, por favor? La última que hicimos, que está en mi canal de YouTube, la de luna llena de noviembre, superluna de noviembre. Esa meditación
hay que hacerla, por favor, es estoy protegido, estoy en resguardo y estoy a salvo de toda esta energía que se está liberando. Voy a seguir retomando algunas interpretaciones, las voy a seguir compartiendo para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones, para que cada uno de ustedes pues se vaya preparando, se vaya uniendo en esta cuestión de estar pues ahora sí más vigilantes y en oración, alerta de todo lo que está por desatarse. Es decir, también ya se tiene que llegar a una situación final de hacia dónde vamos, qué sistema vamos a seguir, qué nuevas leyes, qué nuevas reformas, quién va a unirse con quién, cómo se van a resolver las situaciones. Vaya que esta explosión solar, lo dijimos, fuego en la tierra, fuego en el cielo, fuego en el cielo, fuego en la tierra. Cuidado, alerta, repito, los pueblos del sol. Gracias a todos, descansen, repitan esa meditación. Toda esta energía nos pone o nos puede alterar, nos va a costar mucho trabajo conciliar el sueño estas noches, vamos a estar dando vueltas para poder dormir, nos vamos a sentir intranquilos porque es una liberación de energía impresionante. De hecho, también otras de las consecuencias de esta liberación de energía es que vamos a estar muy melancólicos y de repente como que vamos a estar pensando en personas, cosas, acontecimientos del pasado que a lo mejor nos marcaron, que nos dolieron, o personas pues, de mucho tiempo atrás. Vamos a estar como queriendo retomar eso. Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero cuéntenme si también les está pasando esto, como que de repente en la noche se ponen a... ¿Y de dónde me vino este recuerdo de lo que viví hace tantos años? Y me estoy acordando de fulanita, de fulanito, que fuimos compañeros en la prepa. O sea, cosas de ese tipo también les va... dicen, muchos están diciendo que sí les está pasando, sí, pero de la nada te llega ese recuerdo. Entonces es normal, porque esta energía viene a revolver muchísimas cosas. Dice, me acordé mucho de mi ex en estos días. Claro, todo ese tipo de cosas vas a empezar a recordar. No es malo, pero eso lo que nos está indicando es que de verdad es una energía que viene a revolver todo. Los ojos, hay que protegernos bastante. Van a estar irritados, con mucha resequedad, puede haber diagnósticos negativos en cuestiones de los ojos. Entonces hay que estar lubricando, hay que estar protegiendo nuestros ojos. Entonces, porque también, pues, puede que se genere una situación también que se refleje de forma, pues no negativa, pero todo esto, dice sí, no sé si aún exactamente los ojos totalmente, pues varias situaciones que tenemos que protegernos y no nos cuesta nada, simplemente es tener la disposición para hacerlo. Entonces, pues, hasta aquí nuestras interpretaciones, consejos. Voy a seguir hablando de los mensajes de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Medjugorje, de la Virgen de Garabandal. Entonces, para que me acompañen en mi canal de YouTube, porque todo esto va relacionado. Visiten, por favor, también esos videos que tenemos de la Virgen de Fátima. Miren, hablando de los ojos. Entonces, es muy interesante todo lo que ahí decimos. Entonces, por favor, visítenlo, les va a ser de mucha ayuda. Muchísimas gracias a todos y que la divinidad permita estar a salvo, protegidos y en resguardo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.